de un material y realizado el ensayo de tracción del mismo, ¿no? Muy fácil. Voy a simplemente entonces trazar paralela a mi línea elástica en 0,002 o 0,2% de elongación, y donde intersecta mi línea, ese es mi límite de fluencia convencional, ¿no? En inglés, el famoso offset, ¿no? El offset, entonces, necesario. Si el offset no ha sido determinado de esta manera, hay que decirlo, ¿no? Pero si el offset ha sido entonces no está sobreentendido, ¿no? Que se ha realizado con esta metodología del 0,2%, y no sería entonces escribirlo, no sería necesario no escribirlo. Bueno, para terminar la clase de hoy voy a darle una pinceladita nada más a algunos datos importantes de nuestra norma ASTM, la E8, ¿no? Entonces, una de las primeras cosas, ¿no?, que recordamos es cuando tenemos una norma de la ASTM, tanto sin la M como con la M, lo que significa es que las unidades, ¿no?, las manejan ambas al mismo tiempo, y algunas particularidades, ¿no?, del sistema internacional de unidades y el sistema británico o el sistema imperial de unidades. Como es en esta norma, vamos a ver que hay una diferencia, por ejemplo, en las dimensiones de las probetas, ¿no? Bueno, pues entonces, ahí me dice, ¿no?, que es el estándar para hacer ensayo de tracción de materiales metálicos, es otro para materiales poliméricos y es otra norma para materiales cerámicos, ¿no?, que es muy poco aplicada, ¿no? Toda norma tiene su alcance, es la parte más importante, y una de las cosas importantísimas, ¿no?, que alguna persona ya me había observado en una clase anterior, me decía, ¿y cómo influye la temperatura en las propiedades, ¿no?, de los materiales? Sabemos que influye radicalmente, ¿no?, la temperatura en las propiedades. Es una variable que siempre hay que tomar en cuenta, pero aquí en esta norma me está dando los lineamientos muy claros. Miren, esta norma solamente sirve para determinar propiedades a temperatura ambiente, ¿no?, entre 10 y 38 grados centígrados, ¿verdad? Saliendo de este rango, entonces se supone que los materiales sí tienen influencia, ¿no?, en las propiedades, y hay entonces ensayos de tracción tanto para altas temperaturas como para bajas temperaturas. Las normalizaciones son diferentes, y la información que se obtiene también es más especializada, ¿no? Yo recuerdo que hasta finales del siglo pasado en Bolivia, jamás nos preocupábamos, por ejemplo, por temperaturas muy bajas, ¿no?, porque no había proyectos que trabajen a menos 60, menos 70 grados centígrados, ¿no? Hoy en día es pan de cada día en la industria petrolera, porque para separar los líquidos del gas natural tenemos que enfriarlo, ¿no?, hasta esas temperaturas. Entonces hemos tenido que introducirnos en la tecnología, ¿no?, de los ensayos especializados para ver cómo se comportan los materiales a bajas temperaturas, ¿no? Especialmente el ensayo Charpy es un ensayo complementario muy importante. Pero son otras normas, ¿no?, y otra forma de determinación de las propiedades cuando estamos a alta o baja temperatura. Bien, una de las ventajas que tienen los gringos es que muy pocas veces entran en controversia, como los abogados, ¿no?, para interpretar las normas, para interpretar los documentos técnicos, porque ellos siempre tienen desarrollado su terminología técnica. Y en el caso de las normalizaciones ASTM, normalmente esa terminología técnica está incorporada en las normalizaciones, ¿no? Entonces, cualquier duda, ¿qué significa, por ejemplo, tensión verdadera? ¿Qué significa límite de fluencia convencional? ¿Qué significa límite de fluencia, límite superior, límite de fluencia bajo? Vamos a conseguir entonces una definición muy clara en las normas ASTM, ¿no? Entonces ahí toda la terminología es una gran ventaja que tienen ellos. Jamás hay entonces discusiones respecto a la interpretación, ¿no?, que se puede dar entonces a cualquier documento técnico o legal también, ¿no?, en el área científica y técnica del caso. Bueno, pero lo que nos interesa realmente ver de nuestra norma ASTM E8 es entonces aquello relacionado con los
cuerpos de prueba, ¿no? ¿Qué pasa con esos cuerpos de prueba? Entonces, normalmente, miren, yo tengo dos situaciones. Mi material, del cual voy a mecanizar mis probetas, es lo suficientemente grande como para hacer las probetas estándares. Y la otra situación sería entonces de que las dimensiones de mi material no me permitan fabricar mis probetas estándares, de dimensiones estándar, y tenga que entonces fabricar probetas reducidas, ¿no? De dimensiones reducidas, y entonces los resultados podrían ser diferentes. Si las geometrías cambian de la probeta, los resultados pueden ser diferentes. A no ser que yo siga entonces lineamientos de la ley de Barba. Y en el caso, ¿no?, de desconocer la ley de Barba, entonces lo único que tengo que hacer es seguir entonces lo que me indican, ¿no?, respecto a las dimensiones de las probetas reducidas, entonces las normas, ¿no?, de ensayo, en este caso nuestra norma STM8, ¿verdad? Entonces aquí hay una explicación, ¿no?, al respecto, pero nos interesa a nosotros, en el fondo, la interpretación de las tablas, ¿no?, que nos dan los lineamientos para el mecanizado de las probetas. Bueno, esto está desarrollado para chapas o para planchas también, ¿no? Entonces tengo un espesor y tengo unas dimensiones entonces en mi probeta generalizada, ¿ya? Algo que nos interesa mucho es la distancia G, ¿no? La distancia G, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es tan importante? Porque es la longitud útil para hacer mis cálculos. Después, entonces, ¿no?, de elongaciones, estricciones, ¿no?, tensiones, etcétera, ¿no? Es un parámetro muy importante, ¿no?, esa longitud útil. Y en función, ¿no?, de cuáles sean las dimensiones del material que yo quiero verificar sus propiedades, por ejemplo, ¿no?, si yo tendría entonces chapas, ¿no?, para poder sacar, ¿no?, una probeta de 40 milímetros de espesor, ¿no? Entonces, miren, la distancia G es de 200 milímetros, está clarito, ¿no? Si es con la E8M, si es con la E8 es 8 pulgadas, y me dan inclusive las tolerancias de fabricación que yo podría tener. Entonces, todas las dimensiones están entonces estandarizadas, ¿no?, para poder entonces fabricar, ¿no?, mecanizar las probetas, ¿no? No hay cómo perderse. Si yo tendría entonces la necesidad de saber cuál es el ancho, ¿no?, de la sección útil, aquí me voy, ¿no?, a mi tabla, y obviamente hay que leer las notas, ¿no? Siempre hay algunas aclaraciones o algunas salvedades, y entonces me dice que tiene que ser 40, ¿no?, milímetros en el caso, ¿no?, de la norma E8M, y si fuera la E8, 1,5 pulgadas, ¿no?, que es 38 milímetros, más o menos redondeando 40, me parecen bastante semejantes, ¿ya? Si yo voy a sacar, ¿no?, mi probeta con dimensiones menores, aquí tendría entonces las dimensiones normalizadas, y quiero que noten entonces que toda la geometría está normalizada, los radios, ¿no?, tan importantes para evitar concentración de tensiones, para evitar que las fracturas sean por aquí, ¿no?, y inducir que la fractura sea en la parte útil, ¿no? Si la fractura no es en la parte útil, la probeta es descartada, no se la acepta en el ensayo de tracción. Entonces, por ejemplo, los rayos de curvatura, ¿no?, los podemos ver aquí, como R, que están aquí, habían sido de 25 milímetros, ¿no?, esos rayos de curvatura, 1 pulgada, y la probeta entonces de chapa de media pulgada había sido de 12,5, ¿no? Entonces está todo ahí, no tengo cómo perderme, no tengo por qué preocuparme, tengo que seguir los lineamientos de la norma y punto, ¿no? Y si yo quiero sacar entonces dimensiones menores, o sea, probetas reducidas, entonces está aquí, ¿no? Me dan entonces la opción de hasta 6 milímetros poder entonces mecanizar mi probeta.
una mirada nada más de que podemos tener muchos sistemas de sujeción, ¿no? De la probeta, esta sería la probeta en nuestra prensa. Hay muchísimas formas que acepta la normalización, ¿no? Solamente para poder tener como aporte. Y aquí tendríamos entonces otras probetas aplicadas entonces para situaciones de láminas, ¿no? Y a esta redonda yo quería llegar, ¿no? Es muy usual hacer en nuestro medio, entonces también en ensayo de tracción, en probetas entonces circulares, ¿no? Ser mecanizado en probetas circulares. Entonces, aquí está muy claro, miren que cuando estamos hablando de la probeta estándar, miren aquí, probeta estándar, ¿no? Pues, ¿qué me pide? Me pide que el diámetro sea media pulgada. Si es en el sistema 8M, sistema internacional sería 12,5, ¿no? Pero es media pulgada, ¿verdad? En la norma CTM8. Y la longitud útil, G, sería 2 pulgadas. No hay cómo perderse, ¿no? Bien claro. Bueno, ¿qué pasaría, pero si yo no puedo sacar del espesor de mi pieza, no puedo mecanizar, ¿no? Esta probeta estándar. Entonces ahí puedo, entonces, recurrir a probetas, ¿no? Reducidas, ¿verdad? Probetas reducidas. Lo mínimo, ¿cuánto sería, no? Podría tener un diámetro de 2,5 milímetros y su longitud tendría que ser entonces de 10. Quiero que ustedes reparen de que hay una relación, ¿no? Directa de la forma en la cual se ha reducido, ¿no? Donde aquí me alertan, ¿no? Miren, aquí me alertan, me dicen que la longitud es 4 veces el diámetro. Esa es la ley de Barba, ¿no? Representada aquí en forma tabular nada más. ¿Ya? En secciones redondas, L sobre D tiene que ser una constante, en otras palabras, ¿no? Esa constante 4 es de la norma ASTM E8 original. Pero como se ha vuelto tan usada, ¿no? La norma ASTM, inclusive en países europeos, donde ellos usaban entonces la constante de la ley de Barba de 5 y no de 4. Entonces la norma ASTM ahora se ha abierto para poder fabricar entonces también probetas con entonces la constante de la ley de Barba de 5, ¿no? Entonces aquí la relación entre L, la longitud útil y el diámetro va a ser de 5 y en esta tabla va a ser de 4, ¿cierto? Reitero, ¿no? Entonces en la ley de Barba, L sobre D, longitud sobre diámetro, longitud útil, ¿no? Sobre diámetro es igual a una constante, ¿no? En la norma STM8 es 4 o 5 ahora, ¿verdad? Esa es la norma del año 2016, ¿no? Perdón, del 2016, ¿no? Y es de la más nuevita, ¿no? Entonces ya permite los dos tipos de probetas, ¿no? Para poder realizar el ensayo. ¿Ok? Lo que hay que especificar entonces cuál de las dos se está usando nada más, ¿no? Porque los resultados son ligeramente diferentes, ¿no? Por ese motivo hay esa preocupación. ¿Ok? Bueno, aquí hay otras maneras de sujeción, puede ser roscado, ¿no? Etcétera, hay varias variaciones, ¿no? De la geometría de mis probetas. Vamos a quedar aquí, vamos a continuar entonces el día de mañana con lo que sería la tensión verdadera.